cámara, sin etiquetas. Bueno, pues estudios tienes que tener una relación muy cercana con el cine. Generalmente los que nos dedicamos a esto estudiamos comunicación o algún tipo de arte o el mismo cine. Sí, tienes que tener muchísima experiencia, no solamente académica, sino que tienes que leer muchísimo, tienes que leer el trabajo de colegas, tienes que leer teoría de cine, tienes que ver muchísimo cine, verlo y reverlo, las películas que consideramos obras maestras o simbólicamente notables, pues son películas que tienes que ver más de una vez. Insisto, tienes que leer mucho el trabajo de los colegas, eso retroalimenta mucho. Y páginas de información general sobre cine, tienes que estar pegado a IMDb. O sea, tienes que absorber todo lo que se pueda en materia de conocimientos cinematográficos, leer revistas de cine, leer entrevistas, incluso los más clavados pues se van a los comentarios del director de las películas. O sea, sacarle toda la información posible a la película para entender su contexto, para entender su significado y hacérselo llegar al público. Ahorita que mencionas lo de leer el trabajo de los colegas, ¿qué críticos miras tú y qué recomiendas? Híjole, mira, la verdad soy muy malo para los nombres, me gustan mucho. Hay una página francesa que se llama Bus de Cine. En español yo recomiendo mucho Antepenúltimo Mohicano. Son chicos de España que escriben sobradamente bien. A veces también que no entiende su crítica, pero vaya, se ponen muy líricos y demás, pero vaya, realmente saben de cine. Aquí en México siempre me han gustado mucho el polémico Jorge Ayala Blanco, me gusta mucho Leonardo García Sao. Sí, generalmente vas buscando páginas, si lo haces por internet vas buscando páginas lo más acreditadas posibles y también te vas dando cuenta de la calidad del crítico por sus escritos, por la manera en la que te desmenuza una película, por sus puntos de vista. Roger Ebert, nunca me gustó, reconozco su papel, vi este documental muy interesante que hicieron sobre él, ya fallecido. Definitivamente es un pilar de la crítica cinematográfica como industria, es un excelente mercadólogo de sí mismo, logró crear, pues vaya, un nombre que siempre te aparece al principio de todas las listas. A raíz de su enfermedad fueron sus achichincles, sus aprendices, sus como le quieras llamar, los que comenzaron a llevar el papel de rogertebert.com. ¿Sí? Creo que lo hacen bien. Nunca me casé con sus críticas. A mí me gustan críticas que analicen más el perfil retórico de una obra, que se vayan mucho a cómo se transmite el mensaje cinematográfico a través de símbolos, a través del lenguaje cinematográfico, y nunca encontré en alguna de Roger Ebert suficiente profundidad en este aspecto. No digo que sean malas, definitivamente yo creo que el hombre sabía, pero definitivamente hay críticos que me gustan más. El fondo, para mí una película ante todo, y eso lo platicamos alguna vez tú y yo fuera de cámara, es el discurso. Sí, la técnica es muy importante, sobre todo cuando logras algo que cada vez es más difícil, que es renovar un lenguaje cinematográfico que ya está hecho, que ya está probado, que en determinados momentos incluso se ha vuelto muy académico. ¿Sí? Son interesantes películas que de repente te juegan a mostrarte una nueva visión de este lenguaje cinematográfico. Recuerdo mucho, por poner un ejemplo, porque son varios, Peter Greenaway en los años 90, cómo se dedicó a hacer experimentos con pantallas múltiples, textos superpuestos. La técnica es muy importante cuando renuevas el lenguaje cinematográfico y eso no pasa cada 3 meses. Pero para mí, la película de cine en particular, como la obra de arte en general, su valor radica en un discurso, en lo que te dice acerca de la realidad, cómo la interpreta, ¿sí? Cómo nos lleva a conocer más el mundo que nos rodea, la mente de los personajes. Entonces yo definitivamente siempre me voy sobre el contexto de la obra, sobre el discurso de la obra, y me gustan mucho las habilidades retóricas de un director para plasmar eso a través de imágenes. No me gustan los directores que hablan demasiado, que se sobreexplican demasiado. Me gustan mucho los directores que logran hilvanar un discurso coherente a través de la imagen, que después de todo es lo principal en el cine. Uno de mis casos favoritos y más recurrentes es Jane Campion con el piano. De hecho, es una de mis películas favoritas. Mi tesis de maestría fue sobre la retórica en el piano. La enorme cantidad de discursos y de significaciones de la película sin decir una sola palabra. Siempre ha habido una leyenda negra de que los críticos somos cineastas frustrados. A mí eso me parece una injusticia total. O sea, yo nunca pretendí dedicarme al cine. Tal vez en mis inicios de la licenciatura tenía la idea, pero yo desde el principio me di cuenta que no servía
para convertir conceptos en imágenes, pero que sí servía para convertir imágenes en conceptos. O sea, es un trabajo de ida y vuelta. Los críticos tenemos la responsabilidad de ayudarle a la gente a ver. Una verdadera crítica requiere un conocimiento previo de todo lo que hablamos en la pregunta anterior, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que saber que el cine es más imagen que sonido. La mayoría de la gente sigue los diálogos y él entiende la historia, ¿no? La historia te la cuentan con imágenes, los diálogos son un apoyo, ¿no? Entonces, nuestro papel precisamente es interpretar la obra, sobre todo las obras difíciles, hacerlas asequibles para el gran público, y obviamente eso está lleno de muchas polémicas, ¿no? Nos dicen amargados, nos dicen frustrados, como no pudimos, enseñamos. Yo, francamente, la crítica para mí es algo muy, muy respetable, exige una formación constante, demasiado esfuerzo, y tal vez el mayor esfuerzo radica en que no te puedes quedar en tu subjetividad. Te puede gustar una actriz, te puede gustar una película, un director, pero tienes que ser lo suficientemente honesto como para decir lo que verdaderamente vale la pena es esto. Ahora, yo respeto mucho las opiniones del público. Evidentemente, para el público en general, una buena película es aquella que le gustó. Siempre se ha discutido mucho la diferencia entre el cine comercial y el cine de propuestas, y muchas veces los críticos somos los que minimizamos el cine comercial. El cine comercial tiene una función, tiene la función de entretener. Yo quisiera que este mundo, para mí el principal problema de este mundo es la ignorancia, y que la gente se procurara más por hacerse de conocimiento para dejar de simplificar la realidad a través de su experiencia diaria, a través de una película. Pero bueno, la mayoría de la gente o no tiene interés, o no tiene los recursos, o simplemente ve al cine como un modo de entretenimiento, y hay que entender que es una industria que maneja millones. Si a la gente le gustó la película, adelante. Me molesta un poco que digan, me gustó, está buenísima, pero bueno, muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Sí es muy interesante también cuando logras en el camino del crítico lograr que la gente vea más allá de la película, del simple entretenimiento, y que comience a ver que es un discurso, que es una obra artística, y bueno, eso es parte de nuestra función, pero no podemos pretender nunca que todo el público se vuelva intelectual. Bueno, habría que ver qué clasificación de género, ¿no? Si nos vamos a la clasificación de géneros tonales o dramáticos, que son comedia, melodrama, tragedia, pieza, etcétera, a mí me gusta mucho la pieza. Porque a diferencia del melodrama, me gustan todos los géneros. O sea, yo creo que hay, siempre lo he dicho, no hay un género mejor que otro, y me gustan películas de todos los géneros. Pero la pieza es el género más intelectual. El que te retrata al ser humano con sus claros, con sus oscuros. Te resulta imposible definir un personaje como víctima, como villano, como héroe, y es el que más te lleva a conocer la naturaleza humana. La pieza, bueno, recordemos que es un género que se da más en países fríos, que no están tan dados a la explosión de las emociones. Entonces, cuando uno busca pieza, pues generalmente las busca en el norte de Europa. Sí, a los latinos no nos gusta mucho la pieza, nos gusta que haya amor, odio, explosiones emocionales, y eso es lo que me gusta mucho de la pieza. Invitar a la gente a acercarse no solamente al cine de propuestas, sino a la crítica cinematográfica no hace daño. Yo siempre recomiendo, lee una crítica antes de ver una película, si no te gusta predisponerte después de ver una película, o hazlo antes y después, para retroalimentar. Nosotros tenemos la obligación con el cine y con todas las artes de retroalimentar lo que nos dieron, de entender el significado, y la crítica ayuda mucho.